Buenos días. El tema que termina el día de hoy es la planeación de intervenciones en el caso de emergencias y hemos escogido un ejemplo concreto como es el COVID en Ucayali, Perú. La siguiente semana, que comenzaría pues, hoy mismo, el día de mañana, nos vamos a centrar en cómo evaluar las intervenciones, qué tipo de análisis se pueden hacer, qué tipo de información se puede recolectar, qué estándares existen a nivel de evaluación. Debo recordarles también que esta tarea hay varios estudiantes que todavía no la han subido. Por favor, subirla el día de hoy, sábado, porque como les digo, mañana comenzamos un nuevo tema. Dentro de la información que subieron los estudiantes hay varios elementos con respecto al contexto que son importantes a tener en cuenta. De un lado, el hecho de que es una extensión muy grande del territorio peruano, que es una población muy dispersa, es un elemento también clave dentro de la planeación y además que es una población con diversidad étnica. Hay varios grupos étnicos, cada uno con su propia lengua. No hay detalles, pero es importante entender la ubicación de esos grupos étnicos, la cantidad de población, porque cuatro parece mucho, pero pueden representar 10.000 habitantes dentro del total de la población. Sin embargo, precisamente allí esa población es mucho más vulnerable y en ese sentido, pues 10 muertes en 500.000 no son tan impactantes, por decir así, 10 muertes en 5.000 o 2.000 personas de una etnia puede tener un efecto grave, devastador. La información de la población, en esto hay que ser cuidadosos porque Ucayali es un departamento, ¿sí? Y en el sentido de la pregunta es, en todo el departamento, ¿cuánta población hay? Porque también está la capital de Ucayali, que es Pucal, en ese caso es diferente. Entonces, la cifra que aparece acá de 500.000 aproximadamente es más realista. Aparece otra cifra en otro de los trabajos donde igual la extensión es muy amplia, pero la cifra de población es 102.410,55. Bueno, este dato nos tiene que generar dudas porque no hay 0,55 habitantes, pero además, eh, en realidad, esto puede representar la población de la capital y no del departamento. En términos de economía, hay unos elementos importantes. De nuevo, idealmente hay que diferenciarlo, o sea, hay personas dedicadas a la ganadería, al cultivo de arroz, ¿sí? Yuca, plátano, al cultivo del tabaco, y también hay otras dedicadas a actividades de textiles o la piscicultura. Muy posiblemente son las comunidades indígenas las que más están más dedicadas a este tipo de actividades y lo que son la madera eh, y la ganadería sean los colonos, porque eso también hay que mirar la población colona o población mestiza, por definirla de alguna manera, en esta región. En términos de servicios de salud, es importante resaltar que aunque Perú ha hecho esfuerzos por acceder o por dar acceso a servicios de salud en estas zonas, ya hay un déficit en infraestructura, problemas para la llegada de las habitantes a los servicios de salud y hay pocos médicos, tanto médicos generales como especialistas y en general poco personal de salud en estas zonas. Entonces, el problema no es solo COVID, o sea, ya hay unas condiciones en términos de dispersión, en términos de pobreza y en términos también de falta de infraestructura en salud, que el COVID se une, digamos, para afectar una situación que ya tiene serios problemas. Dentro de lo que se ha hecho hay poca información recolectada por los estudiantes que han hecho la tarea. Básicamente que pues, las autoridades han hecho unos esfuerzos para equipar con algún material de protección,
con algunos alimentos y medicamentos, ¿sí? Igualmente UNICEF también ha aportado algún material, sería el gobierno y una organización internacional como UNICEF, las dos que aparecen. Aquí es de mencionar que existen otros actores que se han involucrado en esta intervención, entre ellos Pastoral Social, pues, el arzobispado, para ser más preciso, de Perú ha tenido una intervención, inclusive contratando personal médico, y es importante tener el panorama lo más completo posible. Dentro de las necesidades, lo que veo en los trabajos que hasta ahora se han hecho es que se concentra mucho en la prestación de servicios de salud, ¿sí? Entonces, son necesidades más en la parte de contar con personal, contar con servicios, equipar esos servicios. Esto es una parte definitivamente importante de las necesidades, pero debemos tener cuidado, es solo una parte. Ahora, hay un concepto que planteó uno de los estudiantes y es el hecho de empatizar con la población indígena. Aquí hay que discutir un poco qué se busca. Se busca que, em, digamos, que confíen en nosotros, y en lo que decimos y en lo que hacemos. Se busca involucrarlos y que ellos sean parte de un proceso que también lo plantearon algunos estudiantes. Debemos o se busca que nosotros entendamos las dinámicas culturales, la visión sobre el COVID, por ejemplo, y medidas de protección personal. Y esto no es fácil resolverlo. En general, el concepto con el que yo más me acerco son diálogos culturales, o sea, que uno llega a una comunidad indígena y lo que primero hace no es hacer, sino sentarse a hablar y hablar con la comunidad, escucharlas, contarles también cómo lo vemos, qué queremos hacer. Hay temas, por ejemplo, que el equipo, porque aquí yo tengo una ventaja y es que yo conozco un poco la evolución de esta intervención. Ustedes están como en la planeación, pero yo he podido seguir un poco la intervención. Entonces, el equipo que estuvo presente de Médicos Sin Fronteras en esta zona, pues una de las cosas que hablaba con la comunidad era la importancia de distanciamiento social y la importancia de la protección. Contrario a esto, en la comunidad, el concepto es que si alguien de la comunidad se enfermaba, había que acercarse a él y había que hacerle masajes, había que estar en contacto con esa persona. Ese contacto favorecía la cura. Entonces, son dos mensajes y dos conceptos muy encontrados y hay que buscar el punto medio, porque decirle lo suyo es lo equivocado, lo mío es la verdad, porque lo dice la ciencia. Son conceptos que culturalmente no se van a entender y van a chocar con una cultura. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos. Igualmente decirle sus medicamentos tradicionales, las hierbas que utilizan, los chamanes que viven en sus comunidades no tienen ni idea, yo tengo el remedio, pues de un lado es falso porque tampoco tenemos un remedio, tampoco lo sabemos todo sobre el COVID y además de ello eh, hay que buscar involucrarlos. Los sanadores tradicionales hay que buscar involucrarlos porque si los colocas como enemigos, como los que no saben y yo soy el que traigo la ciencia, pues la comunidad se va a quedar con ellos. Ellos han estado allí por cientos de años presentes estos sanadores, mientras que nosotros vamos por un ratico. ¿Sí? En el plan de acción hay varios elementos y habría que precisar, yo creo que hay una apuesta compleja entre decir, hay unos problemas estructurales y hay un hecho concreto COVID que empeora la cosa. Entonces yo puedo decir, me concentro en ese hecho o intento también mirar estos otros aspectos más estructurales. Dependiendo un poco de esto, también el alcance de un proyecto de intervención. Lo segundo es dentro de la intervención, así nos concentremos en COVID específicamente, pues estaría el tema
de si la intervención se concentra en aspectos preventivos, de promoción de la salud, en aspectos curativos, de tratamiento directo, si esa curación se concentra o se trabaja a nivel de atención primaria y a nivel comunitario, o si nos concentramos solo en la atención a nivel hospitalario, ¿sí? Si trabajamos otros temas, por ejemplo, se menciona el tema de agua potable. Pues no hay agua potable, habría que potabilizar el agua. Eso está bien, pero es proyectos a largo plazo. Eh, el hecho de que hay la necesidad de prevenir sobre el COVID, pero hay la necesidad de prevenir muchas otras cosas, porque es una población que posiblemente tiene bajas coberturas vacunales, que no hay mucha posibilidad de acceso a agua potable o a letrinas, por lo tanto uno puede decir, pues hay que intervenir todo esto. Cuando se hablan de intervenciones de urgencia, toca ser muy eh, precisos del alcance y en general los alcances son muy limitados. Por lo tanto, cuidado de generar expectativas que luego no se podrán cumplir, ¿sí? Y en ese sentido se plantean objetivos diferentes. Dentro de los trabajos que plantearon hay dos, tres estudiantes que se concentran más como casi que en una evaluación. Cuando uno plantea una acción de emergencia, realmente la evaluación dura 1 o 2 semanas. O sea, lo que puedas, un poco lo que ustedes hicieron, más unas llamaditas, más unos contactos y más la propia experiencia y con base en eso se plantea la acción. Porque si te demoras mucho, cuando llegas tarde, ¿sí? A cualquiera de estas intervenciones. Por lo tanto, mm, ya no es un momento en el que se debe hacer análisis de riesgo, evaluación con la comunidad de vulnerabilidad, por ejemplo. Ya es un momento para decir lo que sabemos, sabemos, planteemos qué hacer y vamos a hacerlo. Y lo otro, los temas deben ser lo más preciso posible. O sea, el bienestar de una población es un objetivo tan amplio y abarca tantos aspectos que va a ser difícil de un lado hacerlo y de otro evaluarlo. Por lo tanto, hay que plantear cosas mucho más precisas de, bueno, qué buscamos hacer allí. De nuevo, entonces, si se hace un mapeo de actores, de quién está haciendo qué, de qué servicios existen, cuál es la situación en saneamiento básico, ya aquí se nos van 2, 3 meses de intervención y fuera de esto, las personas lo que están pidiendo es que les ayuden frente a una situación muy concreta, tienen enfermos, muertes, que necesitamos hacer. Entonces, no es muy viable hacer este tipo de análisis. Del otro extremo, varios estudiantes plantearon, bueno, lo que hay que hacer es poner personal de salud y poner medicamentos y poner oxígeno. Esto es un, eh, un extremo que me gusta más, digamos, pero que puede quedarse corto también, ¿sí? De un lado vamos a mirar en términos del tipo de perfil de personal y de otro en términos de tipo de material que se requiere y esto está muy pensado básicamente a nivel más de institucional, ¿sí? Del hospital o de pronto un centro de atención primaria, pero no está pensado a nivel comunitario, que es donde están ocurriendo las enfermedades, las muertes, más que en los hospitales. Es un elemento a tener en cuenta dentro del contexto y es que las personas, no solo allá en Ucayali, pero en muchos lados, tienen miedo de ir al hospital. El hospital tiene fama de que la gente allí se muere. Y en parte es cierto porque la gente va allí muy tarde y entonces la mortalidad es mucho más alta en estas zonas. En parte porque es difícil llegar, pero en parte porque la gente no confía en ese tipo de medicina
y sobre todo población indígena, culturalmente no son muy aceptados, no, en el hospital con frecuencia solo se habla español, no se respeta sus tradiciones. Todo eso hace que haya un choque y un miedo a ir, ¿sí? En concreto, si uno quiere hacer una intervención en estas zonas, no puede pensar solo en irse o equipar muy bien el hospital y esperar a que la gente llegue, porque puede pasar que no llegue, ¿sí? Y no porque no estén enfermos, no porque no se estén muriendo, es porque no es allí donde está ocurriendo la emergencia. En términos de equipo humano, de nuevo, lo que se plantean es médicos, se necesitan mucho más médicos. Una de las cosas interesantes en Perú es que el Ministerio de Salud contaba con dinero de tanto del gobierno como de ayuda internacional y lo que no encontraba era personal. Entonces, en los contactos a nivel ministerial que Médicos Sin Fronteras realizó, lo que decían es, si pueden, traigan personal, porque nosotros ya hemos hecho convocatorias y la gente tiene miedo a irse a esas zonas. Saben que son zonas de difícil acceso, saben que eh, va a ser difícil el trabajo y aunque se esté pagando un poco mejor, pues no, los médicos no se quieren ir para allá, especialmente los especialistas. Igualmente, la otra dificultad es que pues no solo se necesitan médicos. Ahorita veremos mm, un poco qué otro tipo de perfiles son importantes, ¿sí? Ahora, una de las cosas que se plantea cuando en una de las tareas es, en términos de recursos, basarse en el recurso que tiene a nivel de su departamento y a nivel nacional. Esto es válido y permite, pues, contratar nuevo personal y contar con más medicamentos. Sin embargo, con frecuencia estos departamentos, piensa en un departamento como el Chocó, como el Amazonas en Colombia, tiene un recurso muy limitado ya de por sí y por lo tanto este sobreesfuerzo es difícil que lo asuman con ese recurso, lo que lleva a que mucho de este material tenga que ser conseguido a través de fondos extraordinarios. Algunos de los insumos que se plantean dentro de las tareas que son claves, que es todo el equipo de protección personal, ¿sí? Eso es muy importante, pero ahí también hay que ser muy cuidadosos de precisar equipo para quién. O sea, guantes, no hay necesidad de distribuir guantes en la población. ¿Sí? Tapabocas, dependiendo del tipo de tapabocas. Entonces, si hablamos más de mascarillas N95, estamos hablando de un material solo para personal médico que está en contacto muy directo con el paciente, anestesiólogos, por ejemplo, ¿sí? Que están intubando, pero no se requiere para todo el personal médico, ¿sí? Mucha del personal puede funcionar con mascarillas quirúrgicas sin necesidad de que sean este otro tipo de material. Entonces, definir claramente, definir con qué frecuencia se cambia, definir si se pueden reesterilizar, son algunos de los temas que han sido complejos con el COVID, ¿sí? En general, organizaciones como Médicos Sin Fronteras no recomiendan la reesterilización, por ejemplo, de mascarillas N95 o mascarillas quirúrgicas, mientras que la realidad en Estados Unidos, por ejemplo, es que el CDC ha tenido que sacar unos manuales de cómo reesterilizar y limpiar este material porque en Estados Unidos no contaba con suficiente material para cubrir las necesidades aún en una ciudad como Nueva York. Entonces, son temas que todavía están en gran debate durante el COVID, ¿sí? Y cuando hablamos, por ejemplo, de equipos de reanimación, hay que precisar muy exactamente qué tipo de equipos. Hay equipos que parecen muy útiles, pero que realmente no responden a este tipo de emergencia. Un ejemplo, concentrador de oxígeno. Suena muy bien porque no hay necesidad de llevar balas de oxígeno y equipos muy costosos. Sí, es un equipo relativamente económico, pero y funciona cuando una persona tiene una dificultad leve a moderada, pero cuando tiene una dificultad severa de respiratoria no sirve y se requieren equipos de ventiladores y esto es diferente.
a concentradores de oxígeno. Por lo tanto, tienes que saber cuántos esperan que no requieran oxígeno, cuántos requieren oxígeno que puede ser manejado con eh, un concentrador y cuántos requieren una unidad de cuidados intensivos con respiradores. Y depende de esto también los cálculos. Es un proceso complejo. Médicos Sin Fronteras tiene una ventaja y es que ha establecido un montón de kits. Entonces, cuando uno se enfrenta a una situación ya conocida por ellos, digamos, es una epidemia de cólera y esperamos que afecte 10.000 personas, de ellas sabemos que se complican el 20%. En los hospitales o en los centros de cólera esperamos 2.000. Hay kits para 1.000 personas COVID, perdón, cólera con todo lo que se requiere para montar de cero la unidad de tratamiento. Ese tipo de kits ayuda mucho a no tener que comenzar a pensar cosa a cosa, porque seguro se nos van a olvidar muchas. Pero no es solamente un tema de medicamentos, de concentrados de oxígeno. Aquí hay una lista que me pareció muy interesante y es clave. Carpas, camillas, sábanas, ¿sí? Material de desinfección, agua, alimentos, ¿sí? Eh, gasolina. Todo esto que uno, sobre todo siendo el área de la salud, olvida que se requiere cuando uno está trabajando en una epidemia, se da cuenta de lo importante que son todas estas cosas, contenedores para desechar el material, etcétera. Por lo tanto, es de nuevo, es todo un proceso de planeación. En esto, no solo Médicos Sin Fronteras, sino diferentes organizaciones que trabajan en emergencia tienen ya establecido listas de estándares que van a facilitar mucho este trabajo. Hay unos elementos que se plantean acá que son importantes y es que es una región principalmente selvática. El transporte es principalmente fluvial por los ríos. Toma horas moverse de una comunidad a otra por los ríos. De nuevo, la población es dispersa, por lo tanto, no la vamos a encontrar concentrada. La población tiene dificultad para moverse, por lo tanto, tendremos que ir hacia la población, ¿sí? Y esto lleva de nuevo a insistir que debemos planear una intervención y definir esas prioridades. En el caso de Médicos Sin Fronteras establecieron dos equipos. Un equipo que se concentraba a nivel hospitalario en los centros, digamos, de concentración urbana de la región y un equipo que iba hacia las comunidades. ¿Sí? Son dos equipos diferentes. Y el equipo que iba hacia las comunidades, pues requería estarse moviendo en lanchas y buscar información de dónde habían casos, ir de una comunidad a otra. En general, ese equipo lo que encontró es que llegaban tarde a la mayoría de las comunidades. Sí había habido COVID, sí había habido enfermos y muertes, pero ya en ese momento la comunidad tenía muchísimos problemas, pero no exactamente el COVID, que era el problema para que este equipo estaba destinado, por decir así. En términos de cronograma, se plantean varios ejemplos de cronograma, ¿sí? Aquí es uno de ellos y desde la identificación hasta en capacitación y la atención realmente pasan varios meses y luego el proceso de intervención se va hasta marzo. Estaríamos hablando de 6 meses de intervención. En otro cronograma, como este, también, por ejemplo, conocer la población se plantea 2 meses. Es complejo, insisto en que hay una epidemia, llámese COVID, llámese eh, cólera, llámese sarampión, y las personas lo que están buscando es ayuda inmediata, no que lleguemos a entender, a conocer, a mirar, no, a ver, venga y ayúdeme ya mismo. En ese sentido, la intervención, el programa de intervención debe comenzar de cero y el conocimiento se va haciendo a la par con, ¿sí? Porque entender las normas, las culturas, si nos tomamos 6 meses, pues la gente se muere. No podemos darnos ese lujo. Y una intervención de un año
ya cuesta definirla como una intervención de urgencias. Las intervenciones de urgencias en general son cortas. ¿Qué tan cortas? Depende, ¿sí? Volviendo al caso del cólera en Haití, fue casi 2 años de intervención con respecto al cólera. La intervención de ébola en Sierra Leona, Liberia, tomó casi un año. La actual de República Democrática del Congo, si había cerrado hace 3 meses, la han tenido que reabrir, o sea, hace como picos. Difícil decir que tiene que ser 1, 2, 3 meses, pero definitivamente lo que sí es claro como mensaje es hay que ir de una vez a hacer cosas con capacidad para hacer. Aquí, por ejemplo, se plantean máximo 3 meses, ¿sí? De nuevo, depende del objetivo que te planteas. Si quieres mejorar los servicios de salud, mejorar el acceso de la población, mejorar agua potable, etcétera, hacer todo un trabajo intercultural, pues no se va a poder. Si estamos pensando en una intervención muy puntual de emergencias, 3 meses es posiblemente un tiempo adecuado. En la práctica, lo que ha ocurrido con esta intervención es que tomó alrededor de 2 semanas hacer la evaluación, que es un periodo relativamente largo. Luego, como el equipo tenía que ser un equipo internacional, los suministros también no se estaban consiguiendo en Perú, tuvieron que importarse de diferentes países. Esto tomó casi un mes, en realidad. Entonces, cuando el equipo llegó a Ucayali, cuando el equipo llegó a zonas comunitarias en general, precisamente la semana pasada hablaba con este equipo, sintieron que habían llegado tarde, ¿sí? Habían llegado tarde y la intervención al mes se cerró, ¿sí? O sea, la intervención en realidad duró poco más de un mes porque para lo que era el objetivo, que era atender, prevenir COVID y atender los casos complicados de COVID, se llegó demasiado tarde. Bueno, esto introduce ya el otro tema de esta semana. Les voy a colocar una lectura y una tarea y tendremos la clase sincrónica el próximo viernes.